Juró vengarse del millonario que la humilló. Pero lo que pasó después cambió todo. El gran salón del Hotel Four Seasons en Polanco brillaba con la elegancia característica de las galas benéficas más exclusivas de la Ciudad de México. Valentina Morales ajustó nerviosamente su vestido negro, el único elegante que tenía, mientras observaba a la élite capitalina moverse entre copas de champán francés y conversaciones susurradas sobre negocios millonarios. «No perteneces aquí», se recordó a sí misma, pero su corazón aún latía acelerado por lo que había sucedido 3 noches atrás. Diego Santamaría, el heredero más codiciado del país, la había buscado en aquel pequeño café de la Condesa donde ella solía trabajar en sus proyectos arquitectónicos. Sus ojos verdes la habían hipnotizado desde el primer momento, y cuando él le propuso acompañarlo a cenar, Valentina sintió que el destino finalmente le sonreía. La noche había sido mágica. Diego la llevó a un restaurante íntimo en San Ángel, donde conversaron durante horas sobre arte, arquitectura y sueños. Él parecía genuinamente interesado en sus ideas sobre urbanismo sustentable, y cuando la besó bajo las jacarandas del restaurante, Valentina creyó haber encontrado no solo al amor, sino a alguien que realmente la veía. Terminaron en el lujoso penthouse de Diego en Santa Fe. Entre sábanas de seda italiana, él le había susurrado palabras que ahora se sentían como dagas en su memoria. «Eres diferente, Valentina. Real, no como las mujeres de mi mundo. Por eso estaba aquí esta noche, usando la invitación que él le había dejado sobre la mesita de noche, junto con una nota. Te espero en la gala. Quiero presentarte a mi familia». Valentina escaneó la multitud hasta que lo vio. Diego estaba impecable en su smoking, conversando animadamente con un grupo de empresarios junto a la barra. Su corazón se aceleró y comenzó a caminar hacia él, ensayando mentalmente las palabras que le diría. «Diego», murmuró cuando estuvo lo suficientemente cerca. Él se volteó y por un instante Valentina vio algo extraño en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Molestia? Pero rápidamente se recompuso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valentina, qué sorpresa verte aquí». Los hombres que acompañaban a Diego la miraron con curiosidad. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, preguntó: «¿No vas a presentarnos a tu amiga, Diego?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró a Valentina como si fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. «Ella es Valentina, una arquitecta que conocí hace unos días». La frialdad en su voz fue como una bofetada. Pero lo peor estaba por venir. «Disculpen, caballeros». Diego se acercó a Valentina y la tomó del brazo, alejándola del grupo. «¿Qué haces aquí?». «Me invitaste», respondió ella confundida. «Dejaste la invitación y una nota». «Valentina», Diego bajó la voz, mirando nerviosamente alrededor. «Creo que hubo un malentendido. La invitación era para alguien más, y lo que pasó entre nosotros fue solo una noche. Tú lo sabías, ¿verdad?». Las palabras de Valentina se atoraron en su garganta. «Pero tú dijiste...». «Mira», Diego suspiró con impaciencia. «Eres una chica linda, de verdad, pero tenemos que ser realistas. Tú y yo somos de mundos completamente diferentes. Esto», señaló alrededor del elegante salón, «esto no es para ti». La humillación golpeó a Valentina como una avalancha. Las miradas curiosas de los otros invitados comenzaron a converger hacia ellos y pudo escuchar murmullos discretos. Se dio cuenta de que su vestido, que había considerado elegante, parecía barato bajo las luces del salón. Sus zapatos no eran de la marca correcta, su bolsa no tenía el diseñador apropiado. «Entiendo», logró articular, manteniendo la dignidad que le quedaba. «Tienes razón, no pertenezco aquí». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Diego la detuvo. «Valentina, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Llámale un Uber, yo te pago el viaje». La oferta final fue la gota que derramó el vaso. Valentina se volteó hacia él, y Diego pudo ver el fuego ardiendo en sus ojos oscuros. «Guárdatelo», le dijo con voz temblorosa de rabia contenida. «Y que sepas algo, Diego Santamaría, esto no se va a quedar así». Salió del hotel con la cabeza en alto, pero una vez en la calle, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. En ese momento, mientras esperaba un taxi en Mazarik,
Valentina Morales hizo una promesa que cambiaría todo. Diego Santamaría pagaría por haberla humillado, y ella se encargaría personalmente de que así fuera. 2 semanas después, Valentina estaba sentada en el pequeño departamento que compartía con su mejor amiga Sofía en la colonia Roma Norte. Las paredes estaban cubiertas con planos arquitectónicos y recortes de revistas sobre desarrollos urbanos, pero ahora también había algo nuevo: artículos de periódico, fotografías impresas y notas adhesivas que conformaban lo que parecía el mapa de una investigación. «Esto está volviéndose obsesivo, Val», dijo Sofía, mirando preocupada el collage que su amiga había creado sobre Diego Santamaría y su familia. «Han pasado 2 semanas desde la gala. Tal vez deberías superarlo y seguir adelante». Valentina no apartó la mirada de su laptop, donde tenía abierto el sitio web de Santamaría Desarrollos Inmobiliarios. ¿Superar que me haya humillado frente a medio México? ¿Que me haya usado y después me haya tratado como si fuera basura? Valentina finalmente levantó la vista, y Sofía pudo ver la determinación férrea en sus ojos. «No, Sophie, ese hombre necesita aprender que no puede tratar a las personas así». Sofía se sentó junto a ella, tomando una de las fotografías de Diego que Valentina había impreso de revistas de sociales. «Está bien, acepto que es un patán, pero míralo», señaló la foto. «Es uno de los hombres más poderosos del país. Su familia tiene contactos hasta en Los Pinos. ¿Qué planeas hacer exactamente? ¿Demandarlo por romperte el corazón?» Valentina cerró la laptop y se volteó hacia su amiga con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Algo mejor. Voy a destruirlo desde adentro». Durante los últimos días, Valentina había investigado todo sobre la familia Santamaría. Había descubierto que Diego era el heredero directo del imperio inmobiliario, pero que su posición no era tan sólida como parecía. Tenía un medio hermano, Alejandro, fruto de una relación extramarital de su padre, quien también trabajaba en la empresa, pero siempre había estado en segundo plano. Había tensiones familiares, problemas financieros ocultos y, lo más interesante, un gran proyecto que definiría el futuro de la empresa: la construcción de un complejo residencial sustentable en Coyoacán. «Mira esto». Valentina le mostró a Sofía un artículo de una revista especializada en arquitectura. Santamaría Desarrollos está buscando un arquitecto principal para su nuevo proyecto Verde Coyoacán. Es su apuesta más grande en años y necesitan a alguien especializado en construcción sustentable. Sofía comenzó a entender hacia dónde iba su amiga. «Tú te especializaste en arquitectura sustentable». «Exacto. Y según lo que he investigado, han rechazado a 3 firmas importantes porque ninguna les ha presentado algo que los convenza completamente». Valentina se levantó y comenzó a caminar por el pequeño living. Su deadline es en 1 mes. Están desesperados. «¿Y tu plan es qué? ¿Presentarte como arquitecta y sabotear el proyecto?» «Mi plan es conseguir ese trabajo, ganarme su confianza, y luego usar todo lo que aprenda desde adentro para exponerlo. Mostrar a la prensa y a sus socios cómo realmente trata a las personas, sus verdaderos valores, sus debilidades». Los ojos de Valentina brillaron con determinación. «Voy a hacer que se enamore de mí, y luego lo voy a destruir como él me destruyó a mí». Sofía la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Y si sale mal? ¿Y si descubre quién eres?» «No me va a descubrir. Esa noche en la gala yo era solo otra cara en su larga lista de conquistas. Para él, soy invisible». Valentina regresó a su laptop y abrió un documento de Word donde ya había comenzado a escribir su propuesta. «Además, voy a usar mi nombre completo: Valentina Alejandra Morales Vázquez. En la gala me presenté solo como Valentina». Durante las siguientes horas, Valentina trabajó febrilmente en su propuesta. Había estudiado arquitectura en la Universidad Iberoamericana y se había especializado en construcción sustentable con una maestría en Barcelona, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de esta magnitud. Irónicamente, vengarse de Diego podría darle la oportunidad profesional que siempre había soñado. Cuando terminó de escribir, eran las 3 de la mañana. Sofía se había quedado dormida en el sofá, pero Valentina seguía despierta, leyendo y releyendo su propuesta. Arquitectura bioclimática para espacios urbanos sustentables, una nueva visión para Verde Coyoacán,
Era el título de su documento de 20 páginas que incluía renders 3D, estudios de impacto ambiental y un análisis financiero que demostraba cómo su propuesta no solo sería ecológicamente responsable, sino también altamente rentable. Al día siguiente, Valentina se vistió con su traje más profesional, un conjunto gris que había comprado para su graduación, y se dirigió a las oficinas de Santa María Desarrollos Inmobiliarios en Santa Fe. El edificio de cristal se alzaba imponente contra el cielo chilango, y por un momento, Valentina sintió que sus rodillas temblaban. «Esto es por todas las mujeres que él ha lastimado», murmuró para sí misma mientras entraba al lobby de mármol. «Y esto es por mí». La recepcionista, una mujer joven y perfectamente arreglada, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. Vengo a entregar una propuesta para el proyecto Verde Coyoacán. Soy la arquitecta Valentina Alejandra Morales Vázquez». Mientras la recepcionista revisaba su agenda, Valentina escuchó una voz familiar que la hizo helarse. «María, ¿ya llegó el arquitecto de las 10?» Era Diego. Venía caminando hacia la recepción con paso seguro, leyendo un documento en sus manos. Valentina mantuvo la compostura, su corazón martilleando en el pecho. «Señor Santamaría», dijo la recepcionista, «la arquitecta Morales acaba de llegar para entregar su propuesta». Diego levantó la vista del documento y miró directamente a Valentina. Por un momento que se sintió eterno, sus ojos se encontraron. Valentina contuvo la respiración, esperando el reconocimiento, la confrontación, el fin de su plan antes de que siquiera comenzara. Pero Diego simplemente asintió cortésmente. «Perfecto. María, asegúrate de que la propuesta llegue a mi escritorio esta tarde». Y sin más continuó caminando hacia los elevadores. Valentina exhaló lentamente. Su plan había funcionado. Para Diego Santamaría, ella era completamente invisible, pero eso estaba a punto de cambiar. Una semana después de entregar su propuesta, Valentina recibió la llamada que cambiaría todo. Estaba en su pequeña oficina improvisada en una esquina de su departamento, trabajando en el diseño de una casa unifamiliar, uno de los pocos proyectos que había conseguido como arquitecta independiente. Cuando su teléfono sonó, «¿Arquitecta Morales? Habla María Fernández, asistente del señor Diego Santamaría. Nos gustaría programar una reunión para discutir su propuesta para Verde Coyoacán». El corazón de Valentina se aceleró, pero mantuvo la voz profesional. «Por supuesto. ¿Cuándo sería conveniente? ¿Podría ser mañana a las 10 de la mañana? El señor Santamaría y el equipo directivo están muy interesados en conocer más detalles de su proyecto». Cuando colgó el teléfono, Valentina no pudo evitar sonreír. Sofía, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con 2 tazas de café. Era de la empresa de... «Sí, quieren reunirse conmigo mañana». Valentina tomó la taza con manos ligeramente temblorosas. «Sophie, esto está funcionando». «Val, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Podrías usar esto como una oportunidad profesional real, olvidarte de la venganza y...» «No». La interrupción fue tajante. «Él necesita pagar por lo que me hizo, por lo que seguramente les ha hecho a otras mujeres». Esa noche, Valentina se acostó temprano, pero apenas pudo dormir. Repasó una y otra vez cada detalle de su propuesta, cada posible pregunta que le podrían hacer. Pero también pensó en Diego, en cómo se había sentido esa noche en su penthouse cuando él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. «Mentiras», se recordó a sí misma. Todo fueron mentiras. La mañana del miércoles, Valentina se arregló meticulosamente. Eligió un traje azul marino que le daba aire de autoridad, se recogió el cabello en un moño elegante y se maquilló de forma sutil pero profesional. Cuando se miró al espejo, casi no reconoció a la mujer vulnerable que había salido humillada del Four Seasons. Las oficinas de Santa María Desarrollos lucían aún más imponentes en su segunda visita. Esta vez, María la escoltó hasta un elegante elevador que la llevó al piso ejecutivo. Los pasillos estaban decorados con fotografías de los proyectos más importantes de la empresa: torres residenciales, centros comerciales, desarrollos turísticos en la Riviera Maya. «La sala de juntas está aquí», le indicó María, abriendo una puerta de cristal. «¿Gusta un café, agua, algo más?» «Agua, por favor». Valentina entró a la sala y se detuvo en seco.
Ahí estaba Diego, sentado al final de una larga mesa de caoba, revisando documentos junto a otros 3 hombres que reconoció de las fotos en el sitio web de la empresa. Su presencia llenaba el espacio, y por un momento Valentina sintió que toda su determinación se tambaleaba. «Arquitecta Morales». Diego se levantó y se acercó a saludarla. «Es un placer conocerla». Su apretón de manos fue firme, profesional, y no mostró ni un rastro de reconocimiento. Valentina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz estable. «El placer es mío, señor Santamaría». Diego la presentó con los otros ejecutivos. Alejandro Santamaría, su medio hermano y director de operaciones, Roberto Mendoza, director financiero, y Carlos Vega, director de marketing. Valentina notó inmediatamente la tensión sutil entre Diego y Alejandro. La forma en que Alejandro evitaba su mirada directa, como Diego se dirigía a él con una cortesía fría. «Bueno, arquitecta Morales», comenzó Diego una vez que todos estuvieron sentados, «su propuesta nos ha impresionado mucho. La combinación de sostenibilidad y rentabilidad que plantea es exactamente lo que necesitamos para Verde Coyoacán». Valentina abrió su portafolio y desplegó varios planos sobre la mesa. «Gracias. Como pueden ver, mi propuesta se basa en 3 pilares fundamentales». Durante los siguientes 20 minutos, Valentina expuso su proyecto con una pasión y conocimiento que sorprendieron incluso a ella misma. Habló de paneles solares integrados arquitectónicamente, sistemas de captación de agua de lluvia, jardines verticales que servirían como pulmones naturales del complejo. «Los materiales que propongo son en un 70% nacionales», continuó, señalando las especificaciones técnicas, lo que reducirá significativamente los costos de importación. «Y el sistema de climatización pasiva que diseñé puede reducir hasta un 40% el consumo energético comparado con desarrollos convencionales». Roberto Mendoza, el director financiero, se inclinó hacia adelante. «Sus números son muy atractivos, arquitecta. Pero es realista este cronograma. 18 meses para un complejo de esta magnitud. Absolutamente. Tengo contactos con proveedores especializados y un equipo de ingenieros con experiencia en construcción sustentable. El secreto está en la prefabricación de varios componentes y una logística muy bien coordinada». Carlos Vega intervino. «¿Y qué pasa con la certificación LEED? ¿Está segura de que podemos obtener el nivel Gold que necesitamos para el marketing del proyecto?» Valentina sonrió con confianza. «Señor Vega, con mi propuesta no solo obtendrán certificación Gold. Estamos hablando de Platinum». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Valentina notó cómo Diego la observaba con una expresión que no podía descifrar. ¿Respeto? ¿Interés? ¿Atracción? Alejandro Santamaría, que había permanecido callado durante la mayor parte de la presentación, finalmente habló. «Es impresionante, arquitecta Morales, pero ¿no le parece que es un proyecto demasiado ambicioso para alguien tan joven?» La pregunta tenía un dejo de condescendencia que hizo que la mandíbula de Valentina se tensara, pero mantuvo la compostura. «Señor Santamaría, la edad no define la capacidad profesional. Mi maestría en Barcelona me permitió trabajar en el equipo que diseñó el complejo residencial más sustentable de Europa hasta la fecha. He estudiado con los mejores arquitectos del mundo en construcción verde. Y francamente», añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «a veces, una perspectiva fresca es exactamente lo que necesita un proyecto innovador». Diego intervino antes de que Alejandro pudiera responder. «Arquitecta Morales, ¿podría darnos un momento para discutir internamente?» «Por supuesto». Valentina salió de la sala y esperó en el pasillo, tratando de controlar los nervios. A través del cristal podía ver las siluetas de los 4 hombres en una discusión animada. Alejandro gesticulaba con evidente frustración, mientras que Diego mantenía una postura relajada pero autoritaria. 15 minutos después, María la invitó a regresar. «Arquitecta Morales», Diego se puso de pie, «nos gustaría ofrecerle el puesto de arquitecta principal para Verde Coyoacán». El corazón de Valentina dio un salto, pero mantuvo la expresión profesional. «Me siento muy honrada por la oportunidad. Sin embargo», continuó Diego, «dado que este es nuestro proyecto más ambicioso, me gustaría trabajar muy de cerca con usted durante los primeros meses. Espero que no sea un problema». Valentina miró directamente a los ojos verdes de Diego Santamaría.
Los mismos ojos que la habían hipnotizado en aquel café de la Condesa, los mismos ojos que la habían mirado con desprecio en el Four Seasons. No será un problema en absoluto, señor Santamaría. De hecho, espero que trabajemos muy cerca. Mientras firmaba el contrato temporal y los documentos de confidencialidad, Valentina sintió una mezcla de triunfo y anticipación corriendo por sus venas. La primera fase de su plan había sido un éxito completo. Ahora comenzaba lo realmente difícil: infiltrarse en el mundo de Diego Santamaría sin perder de vista su objetivo final. Cuando salió del edificio esa tarde, con las llaves de su nueva oficina temporal y un gafete de empleada en su bolso, Valentina se permitió una sonrisa de satisfacción. Diego Santamaría había caído exactamente donde ella quería que cayera. Lo que no sabía era que, en su oficina en el piso 25, Diego estaba mirando por la ventana, observándola caminar por la plaza. Había algo familiar en la forma en que se movía, algo que no lograba identificar pero que lo inquietaba de una manera extraña. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, que había entrado sin tocar. Sí, todo perfecto, respondió Diego, sin apartar la mirada de la figura que se alejaba. Creo que la arquitecta Morales va a ser muy interesante para este proyecto. El lunes siguiente, Valentina se presentó en las oficinas de Santamaría Desarrollos a las 8 en punto de la mañana. Su nueva oficina temporal estaba en el piso 23, 2 niveles abajo de la suite ejecutiva, pero tenía una vista espectacular de la Ciudad de México y el equipo técnico más avanzado que había tenido a su disposición. «Buenos días, arquitecta», la saludó Miguel Restrepo, el ingeniero estructural que había sido asignado a su equipo. ¿Lista para conocer el sitio? Durante su primera semana, Valentina se sumergió completamente en el proyecto. Visitó el terreno en Coyoacán, una extensión de 15 hectáreas con árboles centenarios que habría que integrar al diseño. Se reunió con contratistas, revisó estudios de suelo y refinó sus planos originales. Lo que más le sorprendió fue lo serio que Diego se tomaba su rol de supervisión. Cada mañana a las 9, él bajaba a su oficina para revisar el progreso del día anterior. Estas reuniones, que inicialmente habían sido puramente profesionales, comenzaron a extenderse naturalmente. «Me impresiona cómo ha logrado integrar los árboles existentes en el diseño», comentó Diego el miércoles de su segunda semana, estudiando los nuevos renders en 3D que Valentina había preparado. La mayoría de los desarrolladores simplemente los hubieran cortado. «Los árboles son la historia del lugar», respondió Valentina, acercándose a la pantalla donde proyectaba su trabajo. «Este ahuehuete tiene más de 200 años. ¿Cómo podríamos destruir algo que ha visto crecer a la ciudad?» Diego la miró con una expresión que Valentina no había visto antes, algo parecido a la admiración genuina. No muchos arquitectos piensan así. La mayoría solo ve metros cuadrados y márgenes de ganancia. Bueno, yo no soy como la mayoría de los arquitectos. No, Diego sonrió, y por un momento Valentina sintió el mismo magnetismo que la había atraído esa primera noche. Definitivamente no lo eres. Era exactamente el tipo de momento que Valentina había planeado crear, pero se sorprendió al descubrir que su respuesta emocional no era completamente calculada. Había algo genuinamente atractivo en ver a Diego hablar apasionadamente sobre el proyecto, en escucharlo hacer preguntas inteligentes sobre sostenibilidad y impacto social. Se recordó a sí misma cuando él se marchó. Esto es actuación, no es real. Pero las líneas comenzaron a difuminarse cuando Diego la invitó a almorzar el viernes. «Es estrictamente profesional», le aseguró mientras caminaban hacia un restaurante elegante en Polanco. «Quiero que conozcas a algunos de nuestros socios inversores. Tu expertise técnica podría ayudar a calmar algunas de sus preocupaciones sobre los costos iniciales». El restaurante era exactamente del tipo de lugar donde la alta sociedad mexicana se reunía para hacer negocios. Manteles blancos, meseros con guantes, precios que representaban el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Valentina se sintió momentáneamente intimidada, pero recordó su misión y enderezó los hombros. «Diego, qué gusto verte», lo saludó un hombre mayor vestido con un traje impecable. «¿Y quién es esta encantadora señorita?» «Ingeniero Carrasco, le presento a la arquitecta Valentina Morales, la mente brillante detrás de Verde Coyoacán». Durante el almuerzo,
Valentina se encontró navegando conversaciones sobre política, economía y los problemas de hacer negocios en México. Escuchó comentarios casual sobre la gente de clase trabajadora y esa gente que le revolvieron el estómago, pero mantuvo su compostura profesional. Lo que la sorprendió fue cómo Diego manejaba algunas de estas conversaciones. Cuando el ingeniero Carrasco hizo un comentario particularmente clasista sobre los trabajadores de construcción, Diego sutilmente cambió el tema. Cuando otro inversor sugirió ahorrar dinero usando materiales más baratos, Diego apoyó firmemente la propuesta de calidad de Valentina. La arquitecta Morales tiene razón, dijo Diego. Si vamos a apostar fuerte por la sustentabilidad, tiene que ser real, no solo marketing verde. Caminando de regreso a la oficina después del almuerzo, Valentina se sintió confundida por las contradicciones que estaba viendo en Diego. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo mientras esperaban el semáforo en Mazarik. Por supuesto. ¿Por qué es tan importante para ti que Verde Coyoacán sea genuinamente sustentable? Sería más fácil y rentable solo hacer que se vea verde. Diego se quedó callado por un momento, observando el tráfico de la tarde. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo antes de morir?, preguntó finalmente. Me dijo que había construido una empresa exitosa, pero que no estaba seguro de haber construido algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Que había creado riqueza, pero no había creado valor real para las personas. Se volteó hacia Valentina y ella pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que no había notado antes. Verde Coyoacán es mi oportunidad de hacer algo diferente, de construir algo que realmente mejore la vida de las familias que van a vivir ahí, que contribuya positivamente a la ciudad. Era exactamente el tipo de información personal que Valentina había esperado obtener, el tipo de insight que podría usar para entender sus motivaciones y eventualmente usarlas en su contra. Pero mientras caminaban de regreso a la oficina, se dio cuenta de que no se sentía triunfante, se sentía conmovida. Esa noche en su departamento, Sofía la encontró sentada en el sofá, mirando pensativamente al techo. «¿Cómo va tu plan maestro de venganza?», preguntó con sarcasmo, sentándose junto a ella. «Bien, todo va según lo planeado». «¿Por qué no suenas convencida?». Valentina suspiró. «Es más complicado de lo que pensé, Sophie. Diego no es exactamente lo que esperaba». «¿En qué sentido?». Hay más capas en él. No es solo el playboy millonario arrogante que pensé que era». Sofía la miró con preocupación. «Val, no me digas que te estás enamorando de él otra vez». «No». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. «No, por supuesto que no. Solo digo que conocer a tu enemigo es importante para planear la estrategia correcta». Pero esa noche, mientras trataba de dormirse, Valentina no pudo quitarse de la mente la imagen de Diego hablando sobre su abuelo, la sinceridad en su voz cuando hablaba de querer crear algo significativo. «Es solo actuación», murmuró en la oscuridad. «Todo es actuación». Sin embargo, una pequeña voz en su cabeza comenzó a susurrar una pregunta que no quería enfrentar. ¿Y si no era actuación? ¿Y si había estado equivocada sobre Diego desde el principio? En su penthouse en Santa Fe, Diego también estaba despierto, mirando por las ventanas del piso al techo hacia las luces de la ciudad. No podía explicar por qué, pero algo sobre Valentina Morales lo inquietaba. No era solo su talento profesional o su belleza discreta, era algo más profundo, algo familiar que no lograba identificar. Se levantó y fue a su estudio, donde tenía archivos de todos los proyectos importantes de la empresa. Sacó la carpeta de Verde Coyoacán y estudió la propuesta original de Valentina. Había algo en su forma de escribir, en su perspectiva sobre la arquitectura, que resonaba con él de una manera extraña. Mientras hojeaba las páginas, una fotografía cayó al suelo. Era de la gala benéfica de hacía un mes, una foto grupal que habían tomado los organizadores. Diego se agachó a recogerla y se detuvo en seco. Ahí, en el fondo de la imagen, apenas visible entre la multitud, estaba una mujer de vestido negro. Una mujer que se parecía inquietantemente a su nueva arquitecta. Diego acercó la foto a la lámpara de su escritorio, entornando los ojos. ¿Era posible? ¿O solo estaba viendo lo que su subconsciente quería ver? Dejó la foto sobre el escritorio y se sirvió un whisky. Tal vez era solo paranoia,
Tal vez la presión del proyecto más importante de su carrera lo estaba haciendo ver fantasmas. Pero mientras se preparaba para dormir, Diego Santamaría tomó una decisión. Iba a averiguar todo lo que pudiera sobre Valentina Alejandra Morales Vázquez. Y si descubría que le estaba mintiendo sobre algo, no importaría cuán talentosa fuera. La confrontaría sin piedad. Ninguno de los dos podía imaginar que el juego de gato y ratón que estaban jugando estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El lunes por la mañana, Valentina llegó a la oficina para encontrar un ramo de flores blancas en su escritorio. La tarjeta decía simplemente, por un excelente trabajo en la presentación del viernes. D.C. Sofía, quien había venido a visitarla durante su hora de almuerzo, levantó una ceja al ver las flores. ¿En serio? ¿Flores en la oficina? Es solo cortesía profesional, respondió Valentina, pero no pudo evitar inhalar el aroma de las gardenias. Probablemente le manda flores a todos sus empleados. Val, trabajo en recursos humanos. Los jefes no les mandan flores a sus empleados. Los jefes les mandan flores a las mujeres que les interesan. Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono interno sonó. Arquitecta Morales, el señor Santamaría quisiera verla en su oficina, anunció la voz de María. El despacho de Diego ocupaba toda una esquina del piso 25, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando Valentina entró, él estaba de pie frente a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. Le hizo una señal para que se sentara y terminó su conversación. «Perdón por eso», dijo, dirigiéndose hacia su escritorio. «Crisis con los permisos de construcción en Playa del Carmen. No hay problema. Gracias por las flores, por cierto». Diego sonrió y Valentina notó que parecía más relajado que de costumbre. Llevaba una camisa azul clara sin corbata y tenía las mangas enrolladas de una manera que lo hacía ver menos intimidante. «Me alegra que te hayan gustado. Quería agradecerte por cómo manejaste la reunión del viernes. Los inversores quedaron muy impresionados. Solo hice mi trabajo». «No, hiciste más que eso. Tienes una habilidad natural para comunicar ideas complejas de manera simple. Es un don raro». Valentina sintió un rubor subiendo por su cuello. Estos cumplidos genuinos eran más peligrosos que cualquier coqueteo obvio. «¿Para qué querías verme?», preguntó, tratando de mantener el foco profesional. «Dos cosas. Primera, necesito que me acompañes a Coyoacán mañana para una reunión con los representantes vecinales. Van a tener muchas preguntas sobre el impacto ambiental del proyecto». «Por supuesto». «Y segunda», Diego se recargó contra el borde de su escritorio, más cerca de donde ella estaba sentada. «Hay una cena benéfica el sábado para recaudar fondos para reforestación urbana. Pensé que te podría interesar, considerando tu pasión por la sustentabilidad». El corazón de Valentina se aceleró. ¿La estaba invitando a una cita? ¿Es un evento de la empresa? Technically sí, pero Diego titubeó por primera vez desde que lo conocía. «Me gustaría que fueras como mi acompañante». Ahí estaba, la oportunidad que había estado esperando, una entrada al mundo social de Diego, la chance de conocer a más personas de su círculo íntimo, de obtener información que podría usar después. «Me encantaría acompañarte», respondió, manteniendo un tono profesional pero permitiendo que un toque de calidez se colara en su voz. «Perfecto, te recojo a las 8». Cuando Valentina regresó a su oficina, se sentía como si estuviera caminando en una cuerda floja. Todo iba según su plan, pero cada interacción con Diego hacía que las líneas entre la actuación y la realidad se volvieran más difusas. El miércoles, el viaje a Coyoacán reveló otro lado de Diego que Valentina no había visto. Durante la reunión con los vecinos, un grupo diverso de residentes, artistas locales y activistas ambientales, él escuchó pacientemente cada preocupación, tomó notas detalladas y prometió modificaciones específicas al proyecto basadas en sus comentarios. «Señor Santamaría», dijo una mujer mayor, «hemos visto muchos desarrollos que prometen respetar la comunidad y después solo traen gentrificación y desplazamiento. ¿Cómo sabemos que este será diferente?». Diego se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Doña Carmen, tiene razón en ser escéptica. Mi compromiso es que el 30% de las unidades serán vivienda de interés social, disponibles para familias locales. No queremos cambiar Coyoacán, queremos ser parte de Coyoacán.
Después de la reunión, mientras caminaban por las calles empedradas del centro de Coyoacán, Valentina no pudo contener su curiosidad. ¿En serio vas a dedicar el 30% a vivienda social? Eso va a reducir significativamente las ganancias. Diego se detuvo frente a una pequeña iglesia colonial y se volteó hacia ella. Valentina, ¿puedo confesarte algo? Odio la mayoría de los proyectos que hemos construido. Torres frías de cristal y acero que podrían estar en cualquier parte del mundo. Lugares donde la gente vive pero no convive. Sus palabras tenían una honestidad cruda que tomó a Valentina por sorpresa. Entonces, ¿por qué seguir construyéndolos? Porque es lo que mi padre construyó, lo que mi abuelo construyó. Es el legado familiar. Diego suspiró. Pero Verde Coyoacán es mi oportunidad de hacer algo diferente, algo de lo que mis hijos puedan sentirse orgullosos algún día. La mención de hijos futuros hizo que algo se revolviera en el estómago de Valentina. La imagen de Diego como padre, de una vida familiar que ella nunca sería parte de, le recordó brutalmente por qué estaba ahí. «Suenas como si ya lo tuvieras todo planeado», dijo tratando de mantener el tono ligero. «¿El proyecto? Tu vida. Esposa, hijos, el legado perfecto». Diego la miró con una expresión extraña. «Honestamente, hasta hace poco pensé que sí, pero últimamente siento que todas mis certezas se están tambaleando». Había algo en la forma en que la miró cuando dijo esas palabras que hizo que Valentina sintiera un calor peligroso expandiéndose por su pecho. El sábado por la noche, Valentina se arregló con el cuidado de alguien que se prepara para la batalla. Había comprado un vestido nuevo con parte de su primer pago, un diseño elegante en azul marino que realzaba su figura sin ser demasiado revelador. Se peinó con ondas suaves que enmarcaban su rostro y eligió un maquillaje que acentuaba sus ojos oscuros. Cuando Diego llegó a recogerla, la expresión en su rostro le confirmó que había elegido bien. «Te ves impresionante», dijo, sin poder ocultar la admiración en su voz. «Gracias. Tú tampoco te ves nada mal». Y era verdad. Diego llevaba un smoking negro perfectamente cortado que enfatizaba su altura y su complexión atlética. Con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa genuina, era devastadoramente atractivo. La cena se realizaba en un salón privado del Museo Nacional de Antropología. Mientras caminaban entre las mesas elegantemente decoradas, Valentina reconoció rostros familiares de revistas de sociedad, políticos prominentes y empresarios influyentes. «Es un mundo pequeño, ¿verdad?», comentó Diego mientras la guiaba hacia su mesa. «Muy pequeño», respondió Valentina, pensando en lo cierto que era eso de maneras que él no podía imaginar. Durante la cena, Diego la presentó como la brillante arquitecta detrás de Verde Coyoacán, y Valentina se encontró conversando cómodamente con personas cuyas vidas solo había visto en revistas. Para su sorpresa, descubrió que muchas de ellas eran más complejas y humanas de lo que había esperado. «Diego nos ha contado maravillas sobre tu trabajo», le dijo Elena Vasconcelos, una reconocida filántropa. «Es refrescante ver a alguien joven que realmente se preocupa por el impacto social de la arquitectura». «Muchas gracias, señora Vasconcelos. Creo que tenemos la responsabilidad de crear espacios que mejoren la vida de las personas, no solo que generen ganancias». «Exactamente lo que necesita México», intervino el secretario de Desarrollo Urbano, «más profesionistas como usted». Mientras la conversación continuaba, Valentina notó cómo Diego la observaba con una expresión de orgullo casi propietario. Cada vez que ella hacía un comentario inteligente o se reía de un chiste, él sonreía como si hubiera descubierto un tesoro. Durante el baile, Diego la tomó en sus brazos con una familiaridad que se sentía tanto natural como peligrosa. «¿Te estás divirtiendo?», le preguntó mientras se movían al ritmo de una balada suave. «Más de lo que esperaba», admitió Valentina, y se dio cuenta de que era completamente cierto. «Me alegra. Sabes, cuando te veo en estos eventos, puedo imaginar...» «¿Qué?». Diego la acercó un poco más y Valentina pudo sentir el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia. «Puedo imaginarte como parte de este mundo, permanently». Las palabras enviaron una descarga de alarma por el sistema de Valentina. Esto estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido. «Diego, yo... sé que es pronto», la interrumpió suavemente.
Pero hay algo sobre ti, Valentina, algo que no puedo explicar. Es como si te conociera desde hace años. La ironía de sus palabras fue como una bofetada fría. Él la conocía. La había conocido íntimamente. La había usado. Y después la había desechado como si fuera nada. Y ahora, 3 meses después, estaba diciéndole exactamente las palabras que ella había anhelado escuchar esa noche en su penthouse. «Deberíamos regresar a la mesa», dijo Valentina apartándose ligeramente. «¿Dije algo malo? No, es solo que esto es muy rápido para mí». Diego asintió comprensivamente. «Tienes razón. Perdón si te hice sentir incómoda». Pero mientras regresaban a su mesa, Valentina sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba simplemente infiltrándose en el mundo de Diego para vengarse. Estaba empezando a disfrutarlo. Estaba empezando a sentir algo real por el hombre que había jurado destruir. Y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. Los días después de la cena benéfica pasaron en una bruma extraña para Valentina. Diego había sido el caballero perfecto, respetando completamente su pedido de tomar las cosas con calma, pero había una nueva tensión entre ellos que era imposible de ignorar. Sus reuniones de trabajo se extendían naturalmente. Sus conversaciones se volvían más personales, y Valentina se descubrió esperando con anticipación cada interacción. El jueves de esa semana, mientras revisaban los planos finales en su oficina, Diego se acercó tanto para señalar un detalle técnico que Valentina pudo sentir su aliento en su cuello. «¿Qué opinas sobre modificar esta área común?», preguntó, su voz más baja de lo usual. Valentina trató de concentrarse en los planos, pero su proximidad la distraía completamente. Creo que podríamos expandir el jardín vertical hacia esta pared». Cuando se volteó para explicar su idea, se encontró cara a cara con Diego, a solo centímetros de distancia. Sus ojos se encontraron y por un momento que se sintió eterno, ninguno de los dos se movió. «Valentina», murmuró Diego. El sonido de su nombre en sus labios rompió el hechizo. Valentina se apartó rápidamente, fingiendo revisar algo en su computadora. Deberíamos programar una reunión con los ingenieros estructurales mañana». «Sí». Diego se enderezó, pasándose una mano por el cabello. «Sí, por supuesto». Después de que él se marchó, Valentina se quedó sentada en su oficina con las manos temblando ligeramente. «Concéntrate», se dijo a sí misma. «Recuerda por qué estás aquí». Pero recordarse estaba volviendo cada vez más difícil. Esa noche, Sofía la encontró en el departamento, rodeada de documentos del trabajo y con una expresión preocupada. «¿Trabajando hasta tarde otra vez? El proyecto está llegando a una fase crítica. Necesito asegurarme de que todo esté perfecto». Sofía se sentó frente a ella estudiando su rostro. «Val, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de tu plan de venganza?». Valentina levantó la vista de los papeles. «¿Qué quieres decir? Hace semanas que no mencionas nada sobre destruir a Diego o exponerlo públicamente. Todo lo que hablas es del proyecto, de lo inteligentes que son sus ideas, de lo comprometido que está con la sustentabilidad. Porque estoy haciendo mi trabajo. Necesito entender bien su mundo para poder dañarlo efectivamente. ¿O porque te estás enamorando de él otra vez?». La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. «Eso es ridículo», respondió Valentina, pero su voz sonó poco convincente incluso para ella misma. «¿Lo es? Porque desde donde yo lo veo, pareces una mujer que está confundida sobre sus sentimientos hacia un hombre que claramente está interesado en ella». «Él no está interesado en mí, Sophie. Está interesado en la versión profesional y exitosa de mí que he creado. Si supiera quién soy realmente». «¿Quién eres realmente, Val?». «Porque la mujer que veo todos los días trabajando apasionadamente en este proyecto, hablando con conocimiento sobre arquitectura sustentable, navegando conversaciones con la élite empresarial, esa mujer eres tú. No es una actuación». Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Valentina durante toda la noche. Cuánto de lo que estaba mostrando a Diego era real y cuánto era performance. El viernes, Diego apareció en su oficina con una propuesta inesperada. «¿Tienes planes para el fin de semana?». «No realmente. ¿Por qué?». «Quiero mostrarte algo. Es relacionado con el proyecto, pero también es personal». 2 horas después, estaban manejando hacia el sur de la ciudad en el BMW de Diego. Valentina había tratado de sonsacarle información sobre su destino,
Pero él había sido misterioso, diciéndole solo que llevara ropa cómoda y que confiara en él. Llegaron a un pequeño pueblo cerca de Xochimilco, donde Diego estacionó frente a una casa modesta de adobe y tejas rojas. Una mujer mayor salió a saludarlos, abrazando a Diego con familiaridad. «Diego, qué gusto verte, mijo. Doña Rosa, le presento a Valentina, la arquitecta de la que le he hablado. La famosa arquitecta. Pase, pase, ya tengo preparado el almuerzo». La casa era pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Durante el almuerzo de mole y tortillas hechas a mano, Valentina descubrió la historia detrás de la visita. «Rosa fue mi nana durante 15 años», explicó Diego. «Prácticamente me crió después de que mi madre murió. Este niño llegaba aquí llorando cada vez que su papá le gritaba», añadió Rosa sirviéndoles más agua de horchata. «Yo le decía, Diejito, algún día vas a construir casas bonitas para gente como yo, ¿verdad?». Diego sonrió nostálgicamente y le prometí que lo haría. Después del almuerzo, caminaron por el jardín trasero de la casa, donde Rosa cultivaba verduras y hierbas aromáticas. «Por eso es tan importante Verde Coyoacán para ti», dijo Valentina, entendiendo finalmente. «No es solo sobre el éxito empresarial, es sobre cumplir promesas, a Rosa, a mi abuelo, a mí mismo». Diego se detuvo junto a un árbol de limones, mirando hacia las montañas distantes. «¿Sabes por qué te traje aquí?». Valentina negó con la cabeza. «Porque quería que conocieras de dónde vengo realmente. No la versión sanitizada que aparece en Forbes, sino la verdad. Quería que vieras por qué este proyecto significa tanto para mí». La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se rompiera dentro de Valentina. Este no era el playboy arrogante que había conocido en la gala. Este era un hombre complejo, con motivaciones reales y una historia que lo había formado. «Gracias por traerme», dijo suavemente. «Hay algo más». Diego se volteó hacia ella, y Valentina pudo ver nerviosismo en sus ojos. «Valentina, estos últimos meses trabajando contigo han sido diferentes, especiales, y sé que dijiste que quisieras ir despacio, pero necesito que sepas que mis sentimientos por ti van más allá de lo profesional». El corazón de Valentina se aceleró. Este era el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. «Diego, no tienes que responder ahora», la interrumpió. «Solo quería que lo supieras. Que para mí esto no es solo trabajo. Eres importante para mí». Mientras regresaban a la ciudad esa tarde, Valentina se sintió como si estuviera en un precipicio. Diego conducía en silencio, ocasionalmente mirándola con una sonrisa suave, claramente interpretando su silencio como shyness en lugar de conflicto interno. Cuando llegaron a su departamento, él caminó con ella hasta la puerta. «Valentina, ¿estás bien? Has estado muy callada». «Solo estoy procesando todo. Fue un día muy revelador». Diego se acercó tomando suavemente su mano. «Espero que en el buen sentido». Antes de que Valentina pudiera responder, él se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso diferente al que habían compartido esa noche hace meses, más tierno, más prometedor. Un beso que hablaba de futuro en lugar de solo presente. Cuando se separaron, los ojos de Diego brillaban con una esperanza que hizo que Valentina se sintiera física sick. «Buenas noches, Valentina». «Buenas noches». Una vez dentro de su departamento, Valentina se dejó caer en el sofá, llevándose las manos a la cara. Sofía, que había estado viendo televisión, inmediatamente percibió su distrés. «¿Qué pasó?». «Creo que me enamoré del hombre que estaba tratando de destruir». Sofía apagó la televisión y se sentó junto a ella. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «No lo sé. Honestamente no lo sé, porque si le digo la verdad lo voy a perder para siempre. Pero si sigo mintiendo, tarde o temprano me va a descubrir. Y si simplemente te olvidas de la venganza, si dejas que esto se convierta en algo real». Valentina miró a su mejor amiga con ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedo construir una relación real sobre una mentira tan grande, Sophie? Y además, ¿qué pasa si él recuerda quién soy? Si descubre que lo he estado engañando este tiempo. Entonces tendrás que decidir qué es más importante, tu orgullo herido o la posibilidad de un futuro con el hombre del que te enamoraste 2 veces». Esa noche, Valentina se quedó despierta hasta el amanecer, sabiendo que había llegado a un punto de no retorno. Tenía que elegir, confesar la verdad
y arriesgarse a perderlo todo, o continuar viviendo una mentira que se estaba volviendo más compleja con cada día que pasaba. Lo que no sabía era que en su penthouse del otro lado de la ciudad, Diego también estaba despierto, mirando la fotografía de la gala benéfica que había encontrado semanas atrás. Había decidido contratar a un investigador privado para averiguar más sobre Valentina Morales, no porque desconfiara de ella románticamente, sino porque algo en su subconsciente seguía insistiendo en que había algo familiar en ella que no lograba identificar. La verdad estaba a punto de salir a la luz y ninguno de los dos estaba preparados para las consecuencias. El lunes por la mañana, Diego se reunió con Ricardo Herrera, un investigador privado discreto que había usado antes para verificar antecedentes de socios comerciales potenciales. Se encontraron en un café discreto en la colonia del Valle, lejos de las oficinas corporativas de Santa Fe. «¿Qué necesitas saber sobre la señorita?», preguntó Ricardo, un hombre delgado de 50 años con ojos penetrantes. «Todo. Antecedentes académicos, historial laboral, familia, relaciones previas. Quiero un perfil completo». Ricardo levantó una ceja. «¿Problemas con una empleada?». «No exactamente». Diego titubeó. «Es personal. Estoy considerando una relación seria con ella y necesito estar seguro de que no hay sorpresas». «Entiendo. ¿Tienes alguna preocupación específica?». Diego sacó la fotografía de la gala donde había identificado a la mujer de vestido negro que se parecía a Valentina. «Hay algo familiar en ella que no logro ubicar. Como si la hubiera visto antes, pero en un contexto diferente». Ricardo estudió la foto. «Te tengo noticias en una semana». Mientras tanto, Valentina estaba luchando con su propio dilema. El proyecto Verde Coyoacán había avanzado significativamente y pronto estaría listo para la fase de construcción. Su trabajo como arquitecta principal estaba prácticamente terminado, lo que significaba que su excusa para estar cerca de Diego pronto desaparecería. Pero más importante aún, cada día que pasaba sin decirle la verdad hacía que la mentira fuera más grande y más imperdonable. El miércoles de esa semana, Diego la sorprendió apareciendo en su oficina con una sonrisa que no había visto antes, una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Tienes planes para el almuerzo?». «No, ¿por qué?». «Quiero llevarte a conocer a alguien importante». Una hora después, estaban en un restaurante elegante en Polanco, donde Diego la presentó a un hombre mayor de cabello blanco y ojos verdes, sorprendentemente similares a los de Diego. «Valentina, te presento a mi padre, Roberto Santamaría». El patriarca de la familia Santamaría tenía una presencia imponente, el tipo de hombre acostumbrado a que las personas se intimidaran en su presencia. Pero había algo más suave en su expresión mientras observaba a Valentina. «Así que usted es la famosa arquitecta que ha capturado tanto la atención profesional como personal de mi hijo», dijo con una sonrisa astuta. «Papá». Diego pareció ligeramente avergonzado. «¿Qué? Un padre no puede estar curioso sobre la mujer que tiene a su hijo trabajando hasta tarde y sonriendo como adolescente». Durante el almuerzo, Roberto Santamaría hizo preguntas inteligentes sobre la carrera de Valentina, sus planes futuros y su visión sobre la arquitectura sustentable. Pero Valentina notó que también había preguntas más personales, sobre su familia, su infancia, cómo había llegado a especializarse en construcción verde. «Mi padre murió cuando yo era pequeña», explicó Valentina cuando Roberto preguntó sobre sus padres. «Mi madre trabajaba como secretaria para mantenerme a mí y a mis estudios. Ella siempre decía que la educación era la única herencia real que podía dejarme». «Una mujer sabia», asintió Roberto. «¿Y está orgullosa de sus logros?». «Murió hace 3 años, justo antes de que me graduara de la maestría en Barcelona». Valentina sintió el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que hablaba de su madre. «Pero creo que estaría orgullosa de lo que he logrado». Diego tomó su mano por debajo de la mesa, un gesto de apoyo que hizo que el corazón de Valentina se acelerara. «Estoy seguro de que lo estaría», dijo Roberto, y por primera vez su expresión se suavizó completamente. Una joven que llegó tan lejos por méritos propios, eso dice mucho sobre su carácter. Después del almuerzo, mientras caminaban hacia el coche, Diego parecía eufórico. «Creo que le gustaste mucho a mi padre. ¿Era una especie de prueba?». «No exactamente, pero…». Diego se detuvo y la tomó de las manos. «Valentina,
Mi padre es muy protector cuando se trata de las mujeres en mi vida. El hecho de que haya querido conocerte significa que está tomando en serio mis sentimientos por ti. ¿Y cuáles son exactamente tus sentimientos por mí? Diego la miró a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. Creo que me estoy enamorando de ti. De hecho, creo que ya me enamoré. Las palabras que Valentina había anhelado escuchar meses atrás ahora se sentían como dagas en su pecho. Cada declaración de amor de Diego hacía que su engaño se sintiera más cruel y más imperdonable. Diego, No tienes que decir nada todavía, la interrumpió suavemente. Solo quería que lo supieras. Esa noche, Valentina llamó a Sofía desde su oficina, donde se había quedado trabajando tarde para evitar pensar en la confesión de Diego. Tengo que decirle la verdad, Sophie. No puedo seguir con esta mentira. ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? Hola, Diego. Soy la mujer que humillaste hace meses y he estado planeando destruirte, pero resulta que me enamoré de ti otra vez. Cuando lo dices así suena terrible. Es porque es terrible, Val. Has metido a ambos en una situación imposible. Entonces, ¿qué hago? Honestamente no lo sé, pero lo que no puedes hacer es seguir fingiendo que esto no va a explotar eventualmente. El viernes, Ricardo Herrera se reunió con Diego en el mismo café discreto. Esta vez, llevaba una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Encontré información interesante sobre tu arquitecta, comenzó, abriendo la carpeta. ¿Qué tipo de información? Primero, lo básico. Valentina Alejandra Morales Vázquez, 28 años, nacida en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en la Iberoamericana, maestría en arquitectura sustentable en Barcelona, madre soltera que murió hace 3 años de cáncer. Hasta ahí, todo coincide con lo que probablemente ya sabes. Diego asintió. ¿Qué más? Aquí es donde se pone interesante. Ricardo sacó una serie de fotografías. Encontré registros de que asistió a la gala benéfica del Four Seasons hace 3 meses, la misma gala donde tú estuviste. El estómago de Diego se contrajo. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo el registro de la invitación. Estaba a nombre de Valentina Morales, sin apellido completo. Ricardo puso sobre la mesa una fotografía ampliada de la entrada del hotel esa noche. Ahí, clara como el día, estaba Valentina entrando al Four Seasons, llevando un vestido negro modesto pero elegante. También hablé con algunos meseros que trabajaron esa noche. Varios la recuerdan porque se fue abruptamente, parecía molesta. Una de las organizadoras del evento me dijo que vio a una mujer joven discutiendo con uno de los invitados masculinos cerca de la barra. Diego se quedó en silencio, procesando la información. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora. Hay algo más, continuó Ricardo. Después de esa gala, alguien hizo investigación extensiva sobre ti y tu familia. Rastreé actividad en Internet desde su dirección IP, búsquedas sobre Santa María Desarrollos, artículos sobre tu historial personal, información sobre el proyecto Verde Coyoacán. Todo esto ocurrió en las 2 semanas posteriores a la gala. Antes de que ella aplicara para el puesto de arquitecta, murmuró Diego, sintiendo como si el piso se desplomara bajo sus pies. Exacto. Y aquí está la parte que realmente te va a interesar. Ricardo sacó una última fotografía, una imagen granulosa tomada por las cámaras de seguridad del hotel la noche de la gala. Mostraba a Diego y a una mujer cerca de la salida del salón principal. La mujer tenía la espalda hacia la cámara, pero su postura corporal sugería confrontación. ¿La reconoces? Diego estudió la imagen y súbitamente todo regresó a él como una avalancha. La mujer del café en la Condesa, la noche en su penthouse, su despido cruel en la gala, el dolor y la rabia en sus ojos cuando se marchó. Dios mío, susurró, es ella. ¿La conocías antes de contratarla? Diego cerró los ojos, sintiendo náusea. Sí, tuvimos una relación muy breve hace meses, y yo me comporté terriblemente con ella. Entonces su aplicación para el puesto probablemente no fue coincidencia. No, definitivamente no. Diego se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro. Ella planeó todo esto. Su aplicación, el proyecto perfecto, todo. Ha estado jugando conmigo desde el primer día. ¿Qué vas a hacer? Diego miró por la ventana del café hacia la calle bulliciosa, sintiendo una mezcla tóxica de traición,
rabia y, sorprendentemente, dolor. No lo sé. Necesito tiempo para procesarlo. Pero incluso mientras decía las palabras, Diego sabía que había tomado una decisión. Había sido engañado, manipulado y usado. Sin importar lo que hubiera llegado a sentir por Valentina, o por la mujer que creía que era Valentina, todo había sido una mentira. Y él iba a asegurarse de que pagara el precio por haberlo engañado. Diego pasó el fin de semana en su penthouse, alternando entre la rabia y algo que no quería admitir que era dolor. Revisó cada conversación que había tenido con Valentina, cada momento de vulnerabilidad que había compartido con ella, cada sentimiento genuino que había desarrollado. Todo había sido una actuación calculada. El lunes por la mañana llegó a la oficina con un plan. No iba a confrontar a Valentina inmediatamente. Primero, iba a darle suficiente cuerda para que se colgara sola. «María», le dijo a su asistente, «programa una reunión con la arquitecta Morales para las 2 de la tarde. Dile que tenemos noticias importantes sobre el proyecto». Valentina llegó a la reunión puntualmente, llevando una carpeta con los planos finalizados y una sonrisa que Diego ahora sabía que era completamente falsa. «¿Cuáles son las buenas noticias?», preguntó, sentándose frente a él en la sala de juntas. «El Consejo Directivo ha aprobado oficialmente tu propuesta. Verde Coyoacán se construirá exactamente como lo diseñaste». La sorpresa genuina en el rostro de Valentina fue la primera emoción real que Diego había visto en ella en semanas. «¿En serio? ¿Todo? Incluso la vivienda de interés social?» «Todo. Mi padre quedó muy impresionado después de conocerte el miércoles. Dijo que necesitábamos más personas como tú en la empresa». Diego observó cómo los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas de lo que parecía ser alegría genuina. Eso lo confundió y lo enfureció aún más. ¿Cómo podía mostrar emoción real sobre el proyecto mientras lo estaba traicionando personalmente? «Diego, esto es increíble. Este proyecto va a cambiar todo». «Sí, va a cambiar muchas cosas», respondió él con un tono que Valentina no logró descifrar. «Todo está bien. Pareces diferente». «Estoy bien. Solo estoy procesando todo lo que este proyecto significa para la empresa, para nosotros». La palabra «nosotros» hizo que Valentina sintiera una punzada de culpa tan intensa que tuvo que mirar hacia otro lado. «Diego, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» Valentina respiró profundamente. Este era el momento. Tenía que contarle la verdad. Yo no he sido completamente honesta contigo sobre...». La puerta de la sala de juntas se abrió abruptamente. Alejandro Santamaría entró con una expresión urgente. «Diego, necesito hablar contigo. Es sobre el proyecto de Cancún». «Alejandro, estoy en una reunión. Es urgente. Los inversionistas japoneses están amenazando con retirarse». Diego miró entre Alejandro y Valentina, claramente frustrado por la interrupción. «Valentina, ¿podemos continuar esta conversación más tarde? ¿Qué tal si cenamos esta noche?» «Perfecto», respondió ella, sintiendo alivio y terror a la vez. «Perfecto». Esa noche, Diego eligió un restaurante íntimo en San Ángel, irónicamente, el mismo lugar donde habían cenado la primera noche que se conocieron meses atrás. Valentina no pareció notar la coincidencia, pero Diego había elegido el lugar deliberadamente. «Este lugar es hermoso», comentó Valentina mirando las luces colgantes y las enredaderas de bugambilia. «Sí, vengo aquí frecuentemente. Es especial para mí». Durante la cena, Diego la observó cuidadosamente, buscando grietas en su fachada. Pero para su frustración, Valentina parecía genuinamente relajada y feliz. Habló apasionadamente sobre el futuro del proyecto, sobre sus esperanzas de que Verde Coyoacán inspirara más desarrollos sustentables en México. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», dijo tomando un sorbo de vino tinto. «Que vamos a probar que la arquitectura responsable no solo es posible, sino rentable. Esto podría cambiar toda la industria en el país. Tu pasión por esto es admirable», dijo Diego, y por un momento casi olvidó que estaba furioso con ella. «Es que significa mucho para mí. Mi madre solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para otros. Este proyecto es mi manera de honrar esa filosofía». La mención de su madre, una historia que Diego ahora sabía que era completamente real, lo desestabilizó. ¿Cómo podía alguien ser tan genuino sobre algunas cosas
y tan mentiroso sobre otras. Valentina, dijo finalmente, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Has estado en el Four Seasons recientemente? ¿En Polanco? Valentina se quedó helada, con la copa de vino a mitad de camino a sus labios. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Estuve en una gala benéfica ahí hace unos meses y me pareció ver a alguien que se parecía a ti. El color se drenó del rostro de Valentina. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No creo haber estado ahí recientemente. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en los de ella. ¿Estás segura? Porque tengo una memoria muy buena para las caras, especialmente para las caras bonitas. Diego, ¿qué estás tratando de decir? Te estoy dando la oportunidad de ser honesta conmigo, Valentina, por primera vez desde que nos conocimos. La última frase cargada de significado hizo que el corazón de Valentina se detuviera. Él sabía. De alguna manera, él sabía. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que sé exactamente quién eres, Valentina Morales. Sé que estuviste en esa gala, sé que nos conocimos antes, y sé que has estado mintiendo desde el primer día que entraste a mi oficina. Valentina sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Su respiración se volvió superficial, y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no desmayarse. Diego, ¿qué? ¿Vas a seguir fingiendo? ¿Vas a seguir actuando como si no me recordaras? La voz de Diego subió ligeramente, y algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a voltear. Por favor, bajemos la voz. ¿Por qué? ¿Te da pena que la gente sepa que has estado ejecutando una farsa elaborada durante meses? ¿Que todo tu amor por este proyecto, toda tu pasión por la arquitectura sustentable, era solo parte de tu plan para vengarte de mí? Eso no es cierto. La respuesta salió más fuerte de lo que Valentina había planeado. El proyecto es real. Todo lo que siento por la arquitectura, por Verde Coyoacán, es completamente real. ¿Y qué hay de lo que sientes por mí? ¿También eso es real? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Valentina pudo ver dolor real en los ojos de Diego, debajo de toda la rabia. Sí, susurró. Lo que siento por ti es real. Más real de lo que esperaba. Más real de lo que quería. Pero empezó como venganza. No era una pregunta. Sí, Diego se recargó en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Sabes lo que es esto para mí, Valentina? Es descubrir que estos meses, los mejores meses que he tenido en años, fueron una mentira, que cada conversación, cada momento de intimidad, cada vez que pensé que estaba conociendo a la mujer de la que me estaba enamorando, todo fue actuación. No todo, Diego, lo que siento por ti ahora. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? ¿Cómo puedo confiar en una sola palabra que salga de tu boca? Valentina se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Tienes razón, no puedes. He destruido cualquier posibilidad de confianza entre nosotros. Diego la miró durante un largo momento, y Valentina pudo ver una guerra interna en su expresión. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo finalmente. No es que me hayas mentido, es que durante estos meses llegué a conocer a una mujer increíble, inteligente, apasionada, talentosa, genuina en su amor por crear algo significativo. Y ahora descubro que esa mujer puede que ni siquiera exista. Esa mujer sí existe, Diego. Soy yo. Lo que has visto, lo que has conocido, soy yo. La venganza fue el pretexto, pero la persona de la que te enamoraste es real. Diego negó con la cabeza, sacando dinero para pagar la cuenta. No puedo hacer esto ahora. No puedo ni mirarte sin sentir que me estás mintiendo. Se levantó de la mesa, pero antes de marcharse, se inclinó hacia ella. El proyecto continuará. Eres demasiado buena en lo que haces para que permita que mis sentimientos personales interfieran con algo tan importante. Pero nosotros, esto se terminó. Valentina lo vio alejarse, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Se quedó sentada en el restaurante durante una hora más, llorando silenciosamente, mientras las parejas a su alrededor disfrutaban de cenas románticas. Había conseguido exactamente lo que había planeado al principio. Había lastimado a Diego Santamaría profundamente, pero el precio había sido destruir la única oportunidad real de amor que había tenido en su vida. Y ahora
Tenía que encontrar una manera de vivir con las consecuencias de sus acciones. Los días que siguieron a la confrontación en el restaurante fueron los más difíciles de la vida profesional de Valentina. Diego cumplió su palabra. El proyecto Verde Coyoacán continuó, pero él se había convertido en un fantasma en su vida laboral. Todas las comunicaciones ahora pasaban a través de terceros, ingenieros, asistentes o su medio hermano Alejandro. Cuando necesitaban revisar planos juntos, Diego mantenía una distancia física y emocional que era más dolorosa que cualquier grito o confrontación. Sus ojos, que antes la miraban con calidez y admiración, ahora la veían con una frialdad profesional que la helaba hasta los huesos. La arquitecta Morales necesita tu aprobación para el diseño final del área de juegos infantiles, le dijo Miguel, el ingeniero estructural, después de una reunión donde Diego había estado presente, pero había dirigido todas sus preguntas a otros miembros del equipo. Dile a la arquitecta Morales que el diseño está aprobado, respondió Diego sin levantar la vista de sus documentos. Valentina había estado parada a solo 3 metros de él durante toda la conversación. El viernes de esa semana, Sofía encontró a Valentina trabajando en su oficina a las 10 de la noche, rodeada de cajas de comida china sin tocar y planos dispersos por todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a casa?, preguntó Sofía, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Qué día es hoy? Viernes. Entonces desde el martes. Vale, esto no puede continuar así. Pareces zombie. El proyecto tiene que estar perfecto, Sophie. Es lo único que me queda. Si fracasa... Si fracasa, ¿qué? Va a doler más de lo que ya duele. Valentina levantó la vista de los planos y Sofía pudo ver la devastación en sus ojos. Él me odia, Sophie, y tiene todo el derecho de odiarme. ¿Te odia? ¿O está herido y confundido? ¿Cuál es la diferencia a este punto? Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de Valentina. La diferencia es que el odio es definitivo. El dolor se puede sanar. No este dolor, no después de lo que hice. ¿Has tratado de hablar con él? ¿De explicarle realmente lo que pasó? Valentina se rió amargamente. ¿Qué le voy a explicar? ¿Que planeé deliberadamente infiltrarme en su vida para destruirlo? ¿Que durante meses lo mentí sobre mi identidad? ¿Que usé información personal que me confió para... ¿Para qué exactly? Ya ni siquiera recuerdo cuál era mi plan de venganza original. Tal vez ese sea el punto. Tal vez puedas explicarle cómo cambiaste, cómo el plan se volvió real. Él nunca me va a creer. ¿Por qué debería creerme? Esa misma noche, en su penthouse, Diego estaba teniendo una conversación similar con su padre. Roberto Santamaría había venido a visitarlo después de notar su comportamiento extraño durante la última semana. ¿Vas a decirme qué te pasa con la arquitecta Morales?, preguntó Roberto, sirviendo 2 vasos de whisky. No hay nada que contar. Diego, he visto cómo miras a esa muchacha, o más bien, cómo la mirabas antes y cómo la evitas ahora. ¿Qué pasó? Diego tomó un largo trago de whisky antes de responder. Descubrí que no es quien dice ser. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que creía saber sobre ella era mentira. Su interés en el proyecto, sus sentimientos por mí, todo fue parte de una venganza elaborada. Roberto se quedó callado por un momento, procesando la información. ¿Venganza? ¿Por qué? Diego sintió una familiar oleada de shame. Por algo que hice hace meses. Algo de lo que no estoy orgulloso. ¿Qué hiciste? La traté mal, papá. La usé y después la humillé públicamente. Ella tenía todo el derecho de estar enojada conmigo, pero no tenía derecho a mentirte durante meses. No, pero tampoco tenía derecho a tratarla como lo hice inicialmente. Roberto estudió a su hijo con la mirada astuta que había perfeccionado durante décadas de negociaciones empresariales. ¿La amas? La pregunta directa tomó a Diego por sorpresa. ¿Qué importa eso ahora? Importa todo. Porque si no la amas, entonces esto es solo sobre tu ego herido. Pero si la amas, entonces tienes que decidir si el amor es más importante que el orgullo. Papá, ella me mintió por meses. Planned todo esto. ¿Cómo puedo confiar en alguien así? No puedes. Pero puedes decidir si crees que hay algo worth saving. El lunes siguiente, el destino forzó un encuentro entre Diego y Valentina que ninguno de los dos había planeado. El elevador se descompuso entre el piso 20 y 21, dejándolos atrapados juntos durante lo que el técnico de mantenimiento
Estimó que serían al menos 2 horas. Los primeros 20 minutos pasaron en silencio total. Valentina se sentó en una esquina del elevador, revisando documentos en su teléfono. Diego se paró lo más lejos posible de ella, hablando por teléfono sobre otros proyectos. Cuando se quedaron sin batería en sus dispositivos, el silencio se volvió insoportable. «Diego», comenzó Valentina finalmente, «sé que no quieres hablar conmigo, pero estamos atrapados aquí. ¿Podemos al menos actuar como adultos civilizados? ¿Como tú actuaste durante los últimos meses?» La respuesta fue cortante, pero al menos era una respuesta. «Tocado. ¿Merezco eso?» «Mereces mucho más que eso». Valentina respiró profundamente. «Tienes razón. Merezco que me odies. Merezco que nunca me perdones. Pero hay cosas que necesitas saber, no porque cambie algo, sino porque te debo al menos la verdad completa». Diego no respondió, pero tampoco le dijo que se callara. «Esa noche en la gala, cuando me humillaste frente a toda esa gente, algo se rompió dentro de mí. No era solo que me hubieras usado, era que me hiciste sentir invisible, como si no fuera digna de ni siquiera una disculpa o una explicación decente. Valentina, déjame terminar, por favor. Planeé todo esto. La aplicación al trabajo, la propuesta perfecta, acercarme a ti. Todo fue calculado para conseguir que te enamoraras de mí y después destruirte». Diego apretó la mandíbula, pero continuó escuchando. «Pero algo que no planeé fue redescubrir por qué me había enamorado de ti en primer lugar. Ver tu pasión por este proyecto, conocer a Rosa, entender de dónde vienes realmente. No planeé que la persona de la que me había enamorado antes resultara ser más compleja, más real de lo que había pensado. ¿Entonces qué? ¿Te olvidaste convenientemente de tu plan de venganza?» «No me olvidé. Simplemente ya no podía ejecutarlo. Cada día que pasaba, cada conversación que teníamos, cada momento en que veía tu vulnerabilidad real, ya no podía lastimarte, pero tampoco podía decirte la verdad porque sabía que te perdería para siempre. Me perdiste de todas formas. Lo sé. Y esa es la ironía cruel de todo esto. Al tratar de proteger lo que habíamos construido, lo destruí completamente». El elevador se sacudió ligeramente, recordándole su situación precaria. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Valentina?», dijo Diego después de un largo silencio. «¿Qué? Que durante estos meses llegué a conocer a una mujer de la que me enamoré profundamente. Y ahora no sé qué partes de esa mujer eran reales y cuáles eran actuación. Todo era real, Diego. Mis sentimientos por el proyecto, mi pasión por la arquitectura sustentable, mis sentimientos por ti, todo eso era completamente real, pero construido sobre mentiras. Sí, construido sobre mentiras». Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez se sentía menos hostil. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Valentina. Diego asintió. «¿Hay alguna manera, any possibility, de que algún día puedas perdonarme?» Diego la miró directamente por primera vez en semanas. Pudo ver el dolor real en sus ojos, la genuina remorse, pero también la esperanza que no se atrevía a expresar completamente. «Honestamente, no lo sé. La confianza es como el cristal, Valentina. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo. Lo sé, pero sometimes el cristal roto puede crear algo diferente. Maybe no igual de fuerte, pero tal vez beautiful in its own way». «¿Estás hablando de nosotros o del proyecto?» «De ambos, tal vez». El elevador se sacudió de nuevo, y las luces se encendieron. Un minuto después, las puertas se abrieron para revelar a 2 técnicos de mantenimiento y a María, la asistente de Diego, quien se veía visiblemente aliviada. «Gracias a Dios, llevamos 2 horas tratando de sacarlos de ahí». Mientras salían del elevador, Diego se volteó hacia Valentina una última vez. «Valentina, ¿sí? Verde Coyoacán va a ser un proyecto increíble. Independientemente de todo lo demás, deberías estar orgullosa de lo que has creado». Era la primera vez en semanas que había usado su nombre, y la primera vez que había reconocido su trabajo directamente. Para Valentina, se sintió como un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad total. Tal vez no había perdido absolutely everything después de todo. 3 meses después, Verde Coyoacán estaba casi listo para su inauguración oficial. El complejo residencial se alzaba como un testimonio de lo que la arquitectura sustentable podía lograr.
torres elegantes envueltas en jardines verticales, paneles solares integrados al diseño como elementos decorativos y espacios comunitarios que invitaban a la convivencia entre vecinos. Valentina caminaba por el sitio de construcción en la mañana del viernes, revisando los últimos detalles con Miguel y el equipo de ingenieros. En unas semanas, su contrato con Santa María Desarrollos llegaría a su fin, y aunque había recibido ofertas de otras empresas, parte de ella no estaba lista para dejar atrás este proyecto que había consumido tanto de su corazón. Arquitecta Morales, la llamó uno de los trabajadores, necesitamos que revise la instalación de las bicicletas eléctricas compartidas. Mientras inspeccionaba el área de movilidad sustentable, una de sus adiciones favoritas al proyecto, Valentina no notó la figura que la observaba desde lejos. Diego había llegado temprano para revisar el progreso antes de la reunión semanal con inversionistas. Durante los últimos 3 meses, había mantenido su distancia profesional de Valentina, pero no había podido evitar observar su dedicación al proyecto. Llegaba temprano, se quedaba tarde y había rechazado múltiples ofertas de trabajo de otros desarrolladores para asegurarse de que Verde Coyoacán se completara exactamente según su visión original. «Se ve bien, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. Diego se volteó para encontrar a su padre, Roberto, quien también observaba a Valentina trabajar. «Sí, el proyecto está quedando increíble». No hablaba del proyecto. Diego lo miró con una expresión de advertencia. «Papá, ¿cuánto tiempo más vas a castigarte, Diego?» «Y a ella. No estoy castigando a nadie. Solo mantengo una relación profesional apropiada». «Estás siendo cobarde». La acusación directa hizo que Diego se tensara. «Disculpa, has estado enamorado de esa muchacha durante meses, pero tu orgullo no te permite admitir que tal vez, solo tal vez, las personas pueden cambiar, que los errores pueden ser perdonados. Ella me mintió durante meses, papá, y tú la lastimaste primero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no planifiqué elaboradamente engañarla». Roberto se quedó callado por un momento, observando cómo Valentina explicaba pacientemente algo a uno de los trabajadores jóvenes. «¿Sabes qué me dijo tu abuelo antes de morir?». Diego negó con la cabeza. «Me dijo que había aprendido que en la vida muy pocas veces tienes la oportunidad de corregir un error real, que cuando esa oportunidad llega, solo un tonto la deja pasar por orgullo». «¿Qué estás tratando de decir?». «Estoy diciendo que ambos cometieron errores, grandes errores, pero también es obvio para cualquiera con ojos que se aman, y el amor verdadero, Diego, es más raro de lo que crees». Esa tarde, Valentina recibió una invitación inesperada. María la llamó para decirle que el señor Santamaría, padre, quería hablar con ella en privado. Se reunieron en un café discreto en Coyoacán, cerca del sitio de construcción. Roberto pidió café para ambos y fue directamente al grano. «Valentina, me va a disculpar la franqueza, pero necesito preguntarle algo personal». «Por supuesto, señor Santamaría. ¿Ama a mi hijo?». La pregunta directa hizo que Valentina casi se atragantara con su café. «Yo no creo que eso sea relevante en este punto. Es la única cosa relevante, porque he visto a Diego durante estos meses y está miserable, y he visto su trabajo en este proyecto y es obvio que usted también está sufriendo». Valentina miró por la ventana del café hacia la construcción visible en la distancia. «Amo a su hijo, señor Santamaría, pero también lo lastimé de una manera que tal vez no se pueda perdonar. ¿Y si se pudiera perdonar? Si él estuviera dispuesto a intentar de nuevo? No lo está, y honestamente no lo culpo». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Y si le dijera que sí está dispuesto, pero que no sabe cómo empezar? ¿Habló con él?». «Hablo con él todo el tiempo. Y lo que veo es a un hombre orgulloso que está enamorado de una mujer a la que no sabe cómo perdonar, pero que tampoco sabe cómo dejar ir. Señor Santamaría, aprecio su preocupación, pero Diego ha dejado muy claro que no hay futuro para nosotros. A veces los hombres orgullosos necesitan un pequeño empujón para hacer lo correcto». Esa noche, Valentina recibió un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Ven al edificio de Verde Coyoacán a las 8 p.m. Hay algo que necesitas ver. Un amigo». Curiosa y ligeramente preocupada, Valentina llegó al sitio de construcción a la hora indicada. Las luces de seguridad iluminaban el complejo terminado,
creando sombras dramáticas entre las estructuras. Se dirigió hacia el edificio principal, preguntándose si sería una emergencia relacionada con la construcción. Lo que encontró la dejó sin aliento. El área común central, que durante el día era un espacio de trabajo bullicioso, había sido transformada. Cientos de pequeñas luces LED creaban un sendero que llevaba hacia el jardín vertical central, donde alguien había colocado una mesa pequeña con 2 sillas y velas encendidas. Valentina se volteó para encontrar a Diego emergiendo de las sombras, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, pero luciendo más nervioso de lo que lo había visto jamás. ¿Qué es todo esto? Es un intento de disculpa y de explicación, y tal vez, si estás dispuesta, un nuevo comienzo. Valentina sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, pero mantuvo la cautela. Diego, no necesitas hacer un gran gesto. Si quieres hablar, podemos hablar. No, sí necesito hacer esto, porque me tomó meses darme cuenta de que estaba siendo un hipócrita. Se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa pero acortando el espacio entre ellos. Valentina, te condené por mentirme, por planear venganza, por no ser honesta desde el principio. Pero la verdad es que yo hice exactamente lo mismo contigo, solo que al revés. ¿Qué quieres decir? Esa noche que nos conocimos en el café de la Condesa, yo tampoco fui honesto. Te busqué porque eras diferente, porque no parecías impresionada por mi dinero ni por mi estatus, pero cuando te llevé a mi penthouse, parte de mí sabía que solo iba a ser una noche. Sabía que no era serio, pero dejé que pensaras que tal vez lo era. Diego se pasó una mano por el cabello, luchando claramente con las palabras. Y después, en la gala, cuando apareciste, te traté terriblemente porque me sentí expuesto, porque todas esas personas de mi mundo vieran que había estado con alguien a quien juzgarían, y en lugar de defender lo que habíamos tenido, o al menos tratarte con respeto, te arrojé como si no significaras nada. Valentina sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Diego, no, déjame terminar. Tú planeaste venganza contra alguien que te había lastimado. Yo planeé usarte para una noche y después desecharte cuando fuera inconveniente. ¿Cuál de los dos es realmente el villano aquí? Ambos cometimos errores. Sí, pero tu error vino del dolor que yo causé. El mío vino del egoísmo y la cobardía. Diego se acercó más, hasta que estuvieron a solo 1 metro de distancia. Estos meses trabajando juntos me mostraron quién eres realmente, Valentina. Tu pasión por crear algo significativo, tu respeto por las personas, tu inteligencia, tu fortaleza, todo eso es real. Y también es real que me enamoré de ti 2 veces, una con la mujer que conocí en ese café y otra con la mujer que conocí trabajando en este proyecto. Pero la confianza se puede reconstruir si ambos lo quieren lo suficiente. Y yo quiero intentarlo, si tú también quieres. Valentina miró alrededor, al hermoso espacio que habían creado juntos, los jardines que había diseñado, las estructuras que habían planeado, el sueño compartido que habían convertido en realidad. ¿Y si no podemos hacerlo funcionar? ¿Y si el dolor es demasiado profundo? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Pero Valentina, no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome ¿qué habría pasado si...? Diego extendió su mano hacia ella. ¿Quieres cenar conmigo? No como colegas, no como antiguos amantes intentando recuperar algo, sino como 2 personas que quieren ver si pueden construir algo real juntas. Valentina miró su mano extendida, pensando en todos los meses de dolor, mentiras, malentendidos y heridas. Pero también pensó en la conexión genuina que había sentido, en los sueños compartidos y en el amor que había crecido a pesar de todos los obstáculos. Lentamente, extendió su mano y la tomó. Sí, Diego, me encantaría. Mientras caminaban hacia la pequeña mesa rodeada por su creación compartida, ambos sabían que no sería fácil. La confianza tendría que reconstruirse piedra por piedra, y el perdón sería una elección diaria más que un solo momento. Pero bajo las estrellas, sobre el sueño sustentable que habían hecho realidad, finalmente se sintió como si tuvieran un cimiento lo suficientemente fuerte para intentarlo. A veces, las mejores historias de amor son las que sobreviven a los peores errores. Y a veces,
La redención se ve como dos personas decidiendo que el amor vale la pena luchar por él, incluso cuando, especialmente cuando, es complicado. Verde Coyoacán se había convertido en más que un complejo residencial. Se había convertido en prueba de que las cosas hermosas pueden crecer desde un terreno dañado, si estás dispuesto a hacer el trabajo para sanarlo. Y quizá, solo quizá, lo mismo era cierto para las segundas oportunidades en el amor.